Y el gobierno de Benjamin Netanyahu aprobó esta madrugada una controvertida reforma cuya votación fue boicoteada por la oposición y otorga a las fuerzas políticas mayor control sobre el nombramiento del Poder Judicial. Previamente, Netanyahu había acusado a la oposición de fomentar la anarquía tras las crecientes protestas antigubernamentales. Los manifestantes, por su parte, lo acusan de poner en riesgo la democracia israelí al intentar destituir tanto al jefe del Servicio de Inteligencia, Shin Bet, como a la fiscal general del Estado, Gali Baharat Miara. En un intento que el gobierno apruebe una moción de censura contra la fiscal general del Estado, cientos de israelíes se manifestaron en Jerusalén. Tal vez no sea la protesta más numerosa comparada con otras celebradas en el país, pero el descontento crece. Ya no se trata solo de la liberación de los rehenes, sino de defender la democracia en Israel. Estamos a un paso de convertirnos en una dictadura. Este ya no es nuestro gobierno. La fiscal general es vista como la principal garante del Estado de Derecho en Israel. Gali Baharat Miara también lidera la causa judicial contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, acusado de soborno y abuso de confianza. Expertos advierten de que con su destitución el gobierno estaría intentando socavar la independencia del judicativo. Quieren nombrar a alguien más leal que permita al gobierno adoptar medidas que la actual fiscal general considera contrarias a la ley. También pretenden frenar el juicio contra el primer ministro o al menos obtener un acuerdo judicial especialmente favorable para él, dado que la fiscalía cuenta con un amplio margen de discrecionalidad. El voto en su contra llegó días después de que Baharat Miara advirtiera al primer ministro contra la destitución del director del Shin Bet, Ronen Bar. Citando un conflicto de intereses, la agencia israelí de inteligencia está investigando a varios asesores cercanos a Netanyahu por vínculos ilícitos con Qatar. Tanto el caso de Ronen Bar como el de la fiscal general probablemente se resolverán en el Tribunal Supremo, pero muchos israelíes temen que el gobierno no acate el fallo. Consultamos a un parlamentario del partido Likud muy próximo a Netanyahu. Pero si siempre hemos respetado el Estado de Derecho, esa pregunta francamente me parece ofensiva. ¿Puede darme un ejemplo de cuando yo, como diputado del Likud, no he respetado un fallo judicial? ¿Cuándo no hemos respetado a los jueces? Tal vez debería hacerme esa pregunta de manera diferente. ¿Es posible que el Tribunal Supremo de Israel de nuevo no respete la democracia? Así debería formularla. Los manifestantes consideran el asunto una seria amenaza. Muchos creen que el gobierno antepone su supervivencia política al interés general. Todo gira en torno a una idea. Este gobierno hará lo que sea para mantenerse en el poder. El antaño director de los servicios secretos teme por el futuro de esta agencia nacional de inteligencia. En una sociedad democrática, el Shin Bet se considera a sí mismo responsable de mantener y proteger las instituciones democráticas. Así está escrito en su ley fundacional. En un régimen totalitario, el Shin Bet protege al gobierno, al rey. Pero en una democracia, el reino está por encima del rey. Esa es la prioridad. Sin embargo, este primer ministro y este gobierno no lo entienden. Nos están diciendo a todos el clásico «L'État c'est moi». El Estado soy yo. Algo sobre lo que estos manifestantes están decididos a demostrar lo contrario, que nadie está por encima de la ley. Y ampliamos la información con Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, ¿qué implica la reforma judicial aprobada por el gobierno de Netanyahu y por qué ha sido tan cuestionada por la oposición?
Hola Silvia. La reforma judicial está todavía en camino, empezó antes de la guerra y ahora se ha reanudado. Son varias leyes, varias disposiciones que se están votando en el Parlamento. Hoy es un día particularmente movido, se oye también detrás de mí, hay manifestaciones por aquí. Están quejándose, protestando la votación que hubo en el Parlamento la noche anterior por la que se aprobó una ley que modifica el comité de selección de los jueces del Tribunal Supremo. Varias instituciones de abogados y de juristas y de sociedad civil acusan al gobierno de Netanyahu de politizar lo judicial. Esto es básicamente y en pocas palabras lo que está pasando hoy, por ejemplo, y lo que vino pasando también antes de la guerra. Se medio frenó durante la guerra y ahora vuelve a tomar fuerza toda esta modificación judicial encabezada por el ministro de Justicia, Yarin Levin, que tiene muy claro que el Tribunal Supremo ingiere en los negocios de la política y quiere que sea precisamente lo contrario, que la política no esté subyugada a los jueces. Este es más o menos el diálogo. Manifestaciones allí en Tel Aviv. ¿Y cuál es la situación en la franja? ¿Ha habido más manifestaciones hoy en Gaza como las que vimos ayer y anteayer? Que sepamos, no ha habido manifestaciones como las de ayer y anteayer, ha habido algunos movimientos, eso muestra en las redes sociales. Lo que sí ha habido ha sido una amenaza de una organización que se llama Facciones de la Resistencia, en la que está Hamas también. Han lanzado un comunicado y han acusado a elementos sospechosos de instigar estas manifestaciones, que en realidad no son manifestaciones, según esta organización, de descontento por Hamas, sino que están haciéndole el favor a Israel de apoyar sus políticas. Y también han amenazado con castigos a quienes estén organizando estas manifestaciones. Es de suponer que están siendo amenazados y que no van a salir a las calles con sus carteles y sus banderas blancas, aunque había una manifestación programada para hoy jueves por la noche que no sabemos si sucederá. Y lo que está pasando también es que Hamas se quejaba de que estos gazatíes están politizando las manifestaciones, que dicen que en Gaza está permitido manifestarse pero no politizar las manifestaciones, lo cual es difícil de entender, pero se ve también que en Israel tanto el ministro Benjamin Netanyahu como el primer ministro como el ministro de Defensa Israel Katz se han alegrado de estas manifestaciones y han hecho varios comunicados azuzando a la población gazatí de seguir el ejemplo, con lo cual hay movimientos en Israel del gobierno que probablemente no están ayudando al movimiento si efectivamente es así de espontáneo y sincero como parecía ayer, de seguir manifestándose, porque si son acusados de ser pro-israelíes, pues seguramente no vayan a querer salir a manifestarse contra la guerra, que es lo que parece que hacían. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv.